Se va a incorporar con nosotros ya el director del Mundo, Paco Rosell. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya prácticamente ya sabemos los resultados. Está todo el pescado vendido, ¿no? Todo el pescado vendido que se dice. ¿Cómo empezamos a analizar? Si te parece, empezamos por País Vasco, porque Bien. Estábamos hablando ahora con Jorge, que está prácticamente, vamos a ver exactamente, al 93,51%. El PNV tendría 31, Bildu 21, Podemos tendría 6, PSOE 10, PP, Ciudadanos, la coalición 6 y Vox 1. Así quedaría ahora mismo el Parlamento. Bueno, yo creo que es una apuesta clara por Urkullu, que yo creo que es un líder que se ha convertido un poco en líder natural en la situación actual del País Vasco. Ha capitalizado pues el apoyo al gobierno, que se está refrendando en casi todas las elecciones que se están produciendo dentro del coronavirus, ¿no? Y luego también el cierto miedo a que en el País Vasco se constituyera un tripartito, es decir, alguna formación de Bildu, Podemos y el Partido Socialista. Parece que esa tentación que ha estado cercana o ha estado rondando no se va a producir. Lo que sí es llamativo es cómo crecen sobre todo los socios nacionalistas de Pedro Sánchez, ¿no? Y cómo, digamos, el retroceso que está produciendo Podemos, que era una formación, hay que recordarlo, alternativa al nacionalismo, en un momento hace unos años pues venció incluso a Bildu y obtuvo unos resultados magníficos tanto en Cataluña como en el País Vasco, pero a medida que se ha hecho pues agente comercial del independentismo en Madrid, pues está prácticamente desapareciendo y la situación es bastante llamativa. Y luego también, para efectos del gobierno, es verdad que estamos ante unas elecciones administrativas, unas elecciones en las que el factor local es fundamental, pero el gobierno de cohabitación que gobierna España debe mirárselo, porque tanto los resultados de Galicia como los resultados del País Vasco no son favorables a esa política. Claro, ni Pablo Iglesias ni Pedro Sánchez. Si te parece, vamos a despedir a Jorge, que tiene que escribir, ¿no? Sí, director, ¿no? Tiene que escribir. Y tenéis que escribir todos, por eso. Le dejamos a Jorge y ya se puede ir. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias, Miguel. Bueno, seguimos analizando. Bueno, ¿cómo ves que Vox haya entrado, por proseguir por orden, en el Parlamento Vasco? ¿Cómo ves que Vox haya entrado en ese diputado por Álava? Bueno, hay que explicar algunas cosas, ¿no? Digamos que en el País Vasco todas las circunscripciones tienen el número de escaños y que, a diferencia de lo que ocurre en Galicia, un 3% es suficiente para obtener representación. Pero es verdad que el propio hecho de que Santiago Abascal pues sea una persona de Vitoria y haya un discurso que durante mucho tiempo pues ha tenido, digamos, representación autonómica, bien tanto con el Partido Popular o con Unidad Alavesa en su momento, pues tiene cierto sentido y yo creo que ha capitalizado, digamos, una parte del electorado. Es posible incluso que si el PP hubiera ido en coalición con Vox, más que en coalición con Ciudadanos, hubiera mejorado sus resultados. ¿Qué te parece el candidato ese, precisamente PP y Ciudadanos? Carlos Iturgaiz era un candidato después de lo que ocurrió con Alfonso Alonso, sí. Es un candidato de Pablo Casado. Bueno, Iturgaiz no es que sea un candidato de Pablo Casado, es un candidato de circunstancias ante la política errática que el Partido Popular ha hecho en el País Vasco desde hace algún tiempo. Yo creo que esa política errática hizo que a última hora se buscara el comodín del propio Iturgaiz, que hay que recordar que fue postergado por el propio Pablo Casado en las listas europeas, y se buscó esta solución de última hora y ha hecho lo que ha podido. Está en torno a esos 6 escaños, sí, 6 escaños que no son precisamente unos buenos resultados, pero sí, digamos, que ha contenido algo la hemorragia que se preveía, en el que el Partido Popular, pues insisto, es que la política que ha hecho en el País Vasco en los últimos años ha dado bandazos en una dirección u otra y lógicamente produce un cierto desconcierto, valga la redundancia, y otra circunstancia, es decir, la posición central hegemónica del PNV ha hecho que algunos electores busquen, antiguos electores del Partido Popular, ¿verdad? Puede ir al PNV. Al PNV como valor refugio frente a otras alternativas como ese eventual tripartito que se pudiera conseguir en el País Vasco. Sí, porque claro, vemos que el PNV ha conseguido uno de los mejores resultados, Íñigo Urkullu, 31 escaños, pero claro, si juntamos con los de Bildu estaríamos hablando de 52 escaños del independentismo en el País Vasco. ¿Cómo analizamos esta situación? Pues la analizamos de forma preocupante, claro. Es decir, es la política que viene abonando Pedro Sánchez de los últimos años, es del abono y al independentismo al que cualquier apoyo le es muy rentable. Entonces esa dinámica es absolutamente, primero le lava la cara al independentismo, a Bildu,
con la política de blanqueamiento, como si no hubiera fuera el brazo político de una banda terrorista, se la ha legitimado introduciéndolo como interlocutor del propio Partido Socialista. Hay que tener en cuenta que se alcanzó el acuerdo en Navarra, que también se le legitimó en ese sentido, se ha blanqueado esa estrategia y, lógicamente, como consecuencia de ellos, Bildu ha obtenido unos muy buenos resultados que yo creo que mueven a la preocupación de lo que puede ocurrir en el futuro, ¿no? No, claro, eso que comentas del presidente del gobierno pactando incluso la reforma laboral con Bildu. Claro, se le ha blanqueado a Bildu. Cuando tú le das esa carta de naturaleza como un interlocutor más, olvidando a qué representa y lo que supone, pues lógicamente se producen las consecuencias que hemos registrado esta noche y que me parece que es uno de los factores más preocupantes. Bueno, lo mismo que ha ocurrido con respecto a Bildu, sin ser representante de una banda, digamos, terrorista, el avance del BNG también, que hay que verlo en ese mismo contexto. Vale, ahora vamos a Galicia, pero quería comentar antes, bueno, finalmente para terminar con Euskadi, con el País Vasco, lo que se supone es que se reeditará ese bipartito o no entre el PNV y el Partido Socialista de Euskadi. Lo lógico es que siga así, porque hay que tener en cuenta que también la estabilidad del propio Pedro Sánchez pasa por el apoyo del PNV. Claro. Por tanto, es un do u des, ¿no? Yo te doy para que me des. En este sentido, es verdad que se había apuntado a la posibilidad de un tripartito si sumaban, pero lógicamente la pérdida de apoyos que ha obtenido Podemos en el País Vasco pues evita ese pacto alternativo, que era un poco en la línea de avanzar lo que puede ocurrir o lo que viene trabajando el Partido Socialista de crear un tripartito después de las elecciones catalanas, ¿no? Un poco en esa vía, pero parece que yo entiendo que después de estos resultados, lógicamente debe seguir al frente del gobierno vasco Urkullu. Bueno, vamos a Galicia. Galicia ya está prácticamente al 88%, podemos decir que Feijóo ha vuelto a ganar, el Partido Popular 42 escaños, es decir, que tendría hasta uno más que en la anterior vez. Los sondeos hablaban de 37-41, pues 42 por el momento, que puede bailar como mucho un escaño, no creo que pueda variar más. Y aquí el dato interesante es que el BNG ha superado al Partido Socialista y es la oposición. Bueno, yo creo que es muy importante lo que ha conseguido el presidente de Galicia, ¿no? Yo creo que Feijóo conseguir aumentar, si definitivamente aumenta el número de escaños que tenía en estas condiciones, ser por cuarta vez con su cuarta mayoría absoluta, yo creo que supone un hito que supera incluso a lo que representó en su momento Fraga. Yo creo que el Feijóo ha cogido muy bien el pulso a la sociedad gallega, y como reflejo de lo bien que ha cogido el pulso y su una buena gestión, también hay que decirlo, pues ha obtenido ese propio respaldo, que insisto, una cuarta mayoría en un momento en el que ha superado crisis económicas, coronavirus, etcétera, etcétera. Yo creo que es un mérito extraordinario el que ha conseguido, sin que además le crezca nadie a su derecha, ¿no? Que es el peligro que tiene el Partido Popular en otras bueno, en el País Vasco, que ha conseguido ese escaño. Por cierto, creo que está Vox en directo, tenemos señal, vamos a ver si la podemos escuchar. Electorales, con el silencio de todos y cada uno de los partidos políticos, donde hemos tenido que ver agresiones, violencia, intentos de intimidación. Por tanto, podemos concluir que han sido unas elecciones que ni han sido libres ni han sido democráticas. Respecto a los resultados de Galicia, trasladar desde aquí que no se pierda la esperanza, porque todos y cada uno de los gallegos están representados en el grupo parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados. Y para terminar, decir que el único líder político a nivel nacional que ha salido reforzado en estas elecciones autonómicas tiene nombres y apellidos y se llama Santiago Abascal, que cuando acabe el escrutinio saldrá a hacer las pertinentes valoraciones. Muchas gracias. De Vox en el Congreso.
Bueno, estábamos escuchando a Bertrán Ngongo de Vox. Bueno, decía que no han sido elecciones democráticas. Bueno, es verdad que las circunstancias en las que Vox ha desarrollado su campaña no es precisamente de una sociedad democrática, es decir, cuando a ti te impiden expresarte, cuando te impiden reunirte, cuando agreden a tus candidatos, como ocurrió con Rocío de Mer, que se le apedrea, etcétera, etcétera. En esas condiciones no es verdad que la sociedad vasca sea una sociedad absolutamente libre. De hecho, uno de los datos más significativos es el amplio número de votos que es voto por correo. Es decir, que después de la desarticulación de la banda terrorista ETA, que aún así siga esa presión sobre los candidatos y que no se pueda ir a muchas ciudades a hacer campaña, lógicamente es un déficit democrático que todos estamos pagando y que de luego hace que algunas elecciones pues no se ajusten a las pautas que son exigibles en cualquier país democrático. No, la verdad es que la tercera fuerza nacional, que puede gustar más o puede gustar menos, pero que vaya al País Vasco o a Galicia y se encuentre con esas personas que para dar un mitin tengan que estar escoltados en este caso por la Ertzaintza en el País Vasco, claro, no es normal, no es una sociedad normal. No es normal que una fuerza, con todo lo que cada uno pueda opinar de cada una de esas fuerzas, una fuerza que no está en contra de la Constitución, tenga más limitaciones a la hora de ejercer su derecho de reunión, de manifestación, de expresar, de hacer campaña, que otras formaciones que están fuera de la propia legalidad constitucional. No tiene ningún sentido, ni lógicamente se puede tolerar, ¿no? Bueno, estábamos analizando Galicia porque están tardando en salir los candidatos, me imagino, bueno, estamos esperando, pero bueno, ya está en el 90, ¿no? Sí, en el 90, y ha bajado un diputado del Partido Popular, o sea que en 41, es decir, tendría los mismos resultados que en las elecciones de 2016. Sí, yo creo que están pendientes un poco porque para ellos es muy importante repetir los resultados e incluso superarlos. No es el mismo planteamiento que se hace a la hora de valorarlo, pero yo creo que hay que quedarse con lo fundamental. Lo fundamental es una cuarta mayoría absoluta, que me parece un absoluto extraordinario que solo haya conseguido alguien y lo ha conseguido Feijóo, ¿no? Y por tanto tiene mucho mérito y además ganando en todas las provincias, etcétera, etcétera. Ahora lo que parece que no ha funcionado es el candidato socialista, que sus resultados son bastante malos. Y digamos que Podemos haya desaparecido de Galicia, cuando era una fuerza que tenía una implantación importante y era uno de los referentes del partido a nivel nacional. Incluso pues tiene una ministra, la ministra de Trabajo, que se ha volcado en la campaña en Galicia, como lo ha hecho el propio Iglesias. De todas formas, fue muy significativo, un poco como detalle, que curiosamente se averiara el avión del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, cuando iba a cerrar la campaña en Galicia. Eso ya empezaba un cierto síntoma de lo que pudiera ocurrir, aparte de lo llamativo que ya hemos naturalizado la circunstancia de que un presidente del gobierno haga campaña con el avión oficial como presidente del gobierno, haga campaña de partido, que es una de las cosas que era absolutamente movía al escándalo durante muchos años en este país, y que con Pedro Sánchez pues se acepta con una absoluta naturalidad, ¿no? Es como natural. Vamos a analizar a nivel nacional. ¿Qué estará pensando Pedro Sánchez? Es decir, de lo que ha ocurrido tanto en País Vasco como Galicia. ¿No son unos buenos resultados para el PSOE? Hombre, espero que no haya hecho el mismo análisis que han hecho con la fallida candidatura de la ministra Calviño, que ha llegado a decir el ministro Ábalos, pues ellos se lo pierden, ¿no? Que no haya conseguido como Eurogrupo. Yo creo que tienen que hacer un análisis, que yo creo que el Partido Socialista en su estrategia está trabajando para sus socios nacionalistas. Eso es clarísimo. Hay que recordar que el Partido Socialista ganó las elecciones generales en Galicia y ahora es la tercera fuerza política en Galicia. Por tanto, hay que hacer un análisis, ¿verdad? Que no es lo mismo unas elecciones generales que unas autonómicas, pero sí hay síntomas que sí deben verlo, y el BNG, que era una formación digamos nacionalista, soberanista, pues prácticamente era residual, y la han conseguido resucitar por la estrategia del propio Pedro Sánchez. Yo creo que eso se lo debía analizar de forma seria, pero bueno, no es esta noche con micrófonos delante ni delante de la prensa que es la que se hacen estas autocríticas, evidentemente. Tratarán de decir que bueno, que no ha ido tan mal. Que no ha ido tan mal. Y su compañero de gobierno, Pablo Iglesias, Podemos ha sido el gran fracasado. Ha comentado que en Galicia pues ni han entrado. Sí, yo creo que el gran derrotado de estas elecciones es Pablo Iglesias, clarísimamente. Es decir, su estrategia
pues no le está dando los réditos, no se lo ha dado en Galicia, no se los ha dado en el País Vasco, y bueno, y esa es la estrategia. Al final es un jefe de una formación prácticamente que su implantación se reduce pues digamos a la España central. Fuera de ello, al final son asociados, aliados, que incluso están siendo penalizados en las elecciones. Por tanto, es un líder sin grandes resortes de poder propio el que esto. Pero claro, esa circunstancia no le impide ser el hombre más influyente ahora mismo en el gobierno que gestiona los intereses de toda España, ¿no? Que es la anomalía a la que estamos asistiendo. ¿Qué te ha parecido su campaña? Que le hemos visto criticando, por ejemplo, a este diario, al diario El Mundo, a compañeros como Esteban Urreftieta, con todo el escándalo de Dina, que El Mundo ha sacado bastantes informaciones y bastantes exclusivas sobre este asunto. ¿Cómo le ha afectado? Porque se le veía muy nervioso. Bueno, yo creo que Pablo Iglesias tiene un problema con la justicia, y ante ese problema con la justicia, derivado de que él organizó un montaje electoral en las elecciones de abril del año 19, en el que estaba cayendo y precipitándose las encuestas por el escándalo lógico del casoplón que se adquirió en Galapagar. Lógicamente, cuando tú eres el partido de la gente, dices que viviendo en Vallecas estás en contacto con la gente, no pierdes el sentido de la realidad, y luego resulta que cuando llegas a adquieres un poco de poder, adquieres un casoplón que va mucho más allá de aquella residencia o aquel ático que se compró el ministro Guindos y que dijo que le inhabilitaba para el ejercicio de la política haberse comprado un ático. Pues lógicamente se desenmascara aquello, organiza ese montaje de que era víctima de las supuestas cloacas policiales y mediáticas. Se ha demostrado que todo era falso. Sí, de hecho, pues el juez falso ha publicado el diario El Mundo. El juez le retiró su condición de víctima cuando se ha demostrado que todo era un absoluto paripé. En esa circunstancia tan comprometida, pues lógicamente todo ha sido intentar ir contra la prensa o intentar dar un gran salto adelante, sacar el debate sobre la República, etcétera, etcétera. Es una gran cortina de humo, pero parece que en Galicia no se lo han comprado, porque es verdad que la última semana, desde el mitin pasado hace una semana en Vigo, en el que anunció que él iba a promover una comisión de investigación, en el que se investigara a todo el mundo, etcétera, etcétera, para ocultar sus verdaderas responsabilidades, pues evidentemente los ciudadanos gallegos ni los ciudadanos vascos se le han comprado esa mercancía, que es una mercancía absolutamente averiada por un señor que decía que tú piensas cómo vives, y por tanto, si ahora vive en otro sitio, ha debido pensar de otra manera. Es decir, se erigió en gran actor moral que dispensaba todas las reglas que debían cumplir los demás, cuando él era el primero que no la ha cumplido, evidentemente, en un acto de absoluta impostura. ¿Y cómo afecta al gobierno esas elecciones? Es decir, estamos hablando ahora de los dos, de Pablo Iglesias y de Pedro Sánchez, esa coalición PSOE-Podemos. ¿Cómo ha podido afectar, por ejemplo, la gestión del coronavirus? Aunque son elecciones locales, autonómicas, pero ¿ha podido afectar? Algo ha podido afectar, pero no sabría yo cifrarlo en esto, es decir, si ha sido por el coronavirus, si ha sido por otras circunstancias, porque hay que tener en cuenta que en el caso de Galicia yo creo que se ha premiado también la buena gestión del coronavirus que ha hecho Galicia. Hay que recordar que al margen del brote último de estas semanas, pues fue la primera autonomía, por ejemplo, que fue, digamos, que entró en una fase de normalidad. A diferencia, por ejemplo, del País Vasco, el PNV no le daña absolutamente nada. El PNV ha gestionado bastante mal el asunto del coronavirus, incluso pues ha tenido el vertedero de Zaldívar, en la que los dos operarios siguen enterrados, siguen ahí, todavía no se les ha recuperado los cadáveres de estas dos personas, y sin embargo no la ha penalizado junto a algunos casos de corrupción. Pero en el caso del PNV es lo que se llama un partido régimen, ¿no? Que no le afecta casi nada a lo que ocurre, y sobre todo si los demás no hacen una oposición adecuada, sino lo que aspiran es a gobernar con el PNV en Madrid o allí, pues lógicamente tiene un terreno muy propicio para renovar continuamente sus mayorías en el País Vasco. Vamos a seguir avanzando. Pablo Casado, ¿qué estará pensando? Claro, tiene división de opiniones con lo que ha ocurrido en País Vasco y Galicia. Bueno, la situación de Pablo Casado es una situación complicada, porque si los resultados se confirman y estamos en un porcentaje ya casi 92, del 92,
Si la mayoría absoluta es intocable, digamos, el éxito es de Feijóo. Si la hubiera perdido, hubieran dicho que el demérito es de Pablo Casado. En el País Vasco hubiera ocurrido exactamente igual. Es decir, su papel es muy complicado el que tiene que registrar. Yo creo que el problema de Pablo Casado es que él tiene que marcar una estrategia y vamos a ver cómo la resuelve. Y ahora sí es verdad que tiene un problema añadido. ¿Qué va a hacer Feijóo? Es decir, ¿Feijóo con la edad que tiene se va a retirar en Galicia o es un aspirante a la política, a dar el salto a la política nacional que hasta ahora no la ha dado? De hecho fue, como todo el mundo sabe, el gran aspirante que se decía que iba a sustituir al propio Rajoy. Todo el mundo quedó pendiente de si el propio Feijóo daba el paso o no daba el paso. Al no darlo, el paso, a darlo Soraya Sáenz de Santamaría, por ese resquicio se coló Pablo Casado y ganó de forma imprevista las semiprimarias del Partido Popular. Y ya Vox, el tercer partido a nivel nacional, ¿qué estará pensando Santiago Abascal? Bueno, yo creo que, como se suele decir en estos casos, ha salvado la negra honrilla, ¿no? Un escaño en el País Vasco para ellos es muy importante, ¿no? Pero luego también tiene sus limitaciones. No obtener representación en Galicia también es una limitación para la propia formación. Por tanto, yo creo que lógicamente se podrán agarrar al escaño por Álava, pero tampoco son unos resultados extraordinarios como para ser una alternativa al Partido Popular o para generar una alternativa desde ese ámbito a lo que ahora mismo representa el gobierno del Partido Socialista, ¿no? Bueno, y ya por último, que tienes que preparar el periódico, ¿cómo puede titular mañana El Mundo? Bueno, ahora vamos a entrar, precisamente está claro que el protagonista va a ser Feijóo por el hito que ha marcado, pero ahora afinaremos un poco el titular, pero irá por ahí más o menos. Bueno, pues muchísimas gracias, Paco Rosell. Vamos a recordar un momento los resultados y en unos momentos podrán ver a través del Mundo.es todas las ruedas de prensa. El Partido Popular en Galicia, con el 94% de los votos escrutados, el Partido Popular mantiene la mayoría absoluta, cuarta mayoría absoluta para Alberto Núñez Feijóo. El BNG sería la oposición, ganaría el Partido Socialista con 19 escaños y el PSOE tendría 15. En el País Vasco ya va al 98%, el PNV tendría 31 diputados, Bildu 21, Podemos tendría 6, el Partido Socialista de Euskadi 10, la coalición Partido Popular Ciudadanos 6 y Vox tendría 1. Pues esos son los resultados, pueden seguir informados en elmundo.es y mañana en el periódico El Mundo tendrán toda la información. Muchísimas gracias por habernos seguido y les esperamos en una nueva emisión en directo del Mundo.es. Muchas gracias.